¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muchas gracias por acompañarnos aquí en este su canal de entrevistas. Un trabajo, como siempre, sumamente recomendable, sumamente disfrutable por parte de Archivero Expediente y que fue replicado en Milenio en Dominga, con la firma de Laura Sánchez Ley también, nos lleva al tema de Carlos Madrazo. Carlos Madrazo, un personaje muy particular, muy pero muy particular, padre de Roberto Madrazo, y quien falleció en un accidente aéreo. ¿Qué se sabe de este accidente? ¿Qué se sabe de este hecho que el propio Roberto Madrazo, en su campaña, cuando quiso ser presidente en el 2006, explotó hasta la saciedad, en donde aseguraba que lo habían matado a su padre? ¿Y qué pasó con esas 2.000 monedas de oro? En fin, voy a platicar de este caso con mi querido Dardo Neubauer, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto, invitándolos a ustedes, amigos y amigas de esta comunidad, a integrarse a la comunidad de Archivero Expediente en sus distintas plataformas. Querido Dardo, ¿cómo estás? Hola Jesús, buenas noches. Muchas gracias como siempre, por el espacio, y llevarle también a la audiencia estas historias que hacemos desde Archivero ya desde hace un tiempito. Y la verdad que este caso, el de Carlos Alberto Madrazo, un nuevo accidente aéreo que parece que es algo que sucede cada tanto tiempo en los ámbitos políticos de aquí del país y que la verdad tiene siempre su cuota de misterio, de confabulaciones que hay detrás de estos casos, que la verdad son interesantes escarbar para intentar saber, no digo la verdad plena, pero sí ver cuáles son las líneas de investigaciones que hubo, fueron los puntos de investigaciones que las autoridades siguieron en su tiempo. Totalmente de acuerdo que, como bien dices, hemos tenido varios accidentes, digámoslo así, aéreos: Juan Camilo Mourinho, Rafael Moreno Valle, Martín Huerta. Es decir, nos topamos con Francisco Blake Mora, por De supuesto, Mora, claro. nos topamos con varios, pero este en particular podríamos decir que fue el antecedente de la mayoría de todos estos. Oye, ¿cómo fue? Sí, la verdad que fue uno de los primeros. Fue un accidente que, bueno, de un vuelo de Mexicana de Aviación, el vuelo 704, que partía de Ciudad de México con destino a Monterrey, Nuevo León. Se dio justamente en el año 69, un año antes de que terminara el gobierno de Díaz Ordaz. Y la verdad que las versiones rondan entre una versión oficial de malas condiciones climáticas, lluvia, neblina, y que el avión no logró divisar el Cerro El Fraile, esta cadena montañosa que está a las afueras de Monterrey, hasta conspiraciones donde, dada la trayectoria de Carlos Madrazo, las intenciones hacia el interior del partido PRI, con esta intención de renovar las estructuras de elección de sus candidatos, de sus dirigentes, y que parece que a mucha gente del partido no le gustaba esta movida rejuvenecedora, renovadora del partido, y ahí fue donde se empezaron a tejer estas conspiraciones. La verdad que el accidente fue un accidente que tuvo varios elementos a detallar, porque por un lado no funcionaban por ejemplo, no funcionaban las grabadoras de la torre de control del aeropuerto. Entonces, los testimonios que logramos recabar entre la torre de control y los pilotos son documentos que fueron hechos a mano, justamente porque no existía, no estaba sano, estaba roto justamente las grabadoras del aeropuerto. Entonces, primero, ahí hay un punto técnico a considerar. Entonces, ya desde el primer momento había algo que, si bien no era en este caso particular, desde hace tiempo que no estaba funcionando las grabadoras del aeropuerto, sí tuvo justamente un punto importante al señalar, que es que todas las bitácoras se estaban haciendo a mano. Después, mientras el avión se iba acercando al aeropuerto, se comunican entre el piloto y la torre de control, y desde el avión preguntan justamente si estaba activo una luz de tráfico aéreo que está ubicado a las afueras de la ciudad de Monterrey, cosa que tampoco estaba funcionando en ese momento. Entonces, los pilotos no tenían
mucha noción de por dónde el avión iba a ir, tomando en referencia este faro para para el avión. Y justamente ahí es donde empiezan un poco las dudas sobre lo que sucedió. Lo que sí fue algo totalmente registrado fue que no hubo sobrevivientes. Se, esti- Se estima que cuando el avión se estrella, según el informe oficial, se estrella contra la cima de este Cerro El Fraile y mueren en el momento sus 72 pasajeros y los 7 miembros de la tripulación y que, dada la zona montañosa, fue muy difícil para las autoridades acceder en un primer momento para intentar ver si había gente que estaba con vida y después para retirar los cuerpos. Entonces, eso se dio recién hasta el otro día, que fue justamente el 5 de junio de 1969. Entonces, ahí también hubo una complicación de las fuerzas de rescate para lograr llegar hacia el lugar del incidente. Oye, que en este accidente también muere un tenista, que recuerdo era Osuna, ¿no? Rafael Osuna, exactamente. Nosotros no lo teníamos registrado cuando hicimos el reportaje, cuando revisamos los expedientes, pero cuando subimos nuestra nota a nuestro perfil de Twitter, de X, varios seguidores nos empezaron a comentar, nos dieron ese dato, y la verdad que se nos hizo muy interesante porque nos damos cuenta de que estas historias a veces no están del todo contadas y hay gente que tiene para dar información. Nos conmocionó mucho también de que seguidores nos comentaban de que familiares cercanos habían estado en ese vuelo y en una de las imágenes que compartimos, que está el listado de la gente que falleció en este accidente, pudieron encontrar nombres también de sus familiares. Y la verdad que eso también nos conmociona mucho porque vemos que no solamente en estos casos es hablar de políticos, de poder, de conspiraciones, sino también de gente de carne y hueso que está en un momento que lamentablemente sucede el accidente. Entonces, eso también nos da como que un poquito de cercanía con estos casos, sacarlo un poco de la política para llevarlo justamente a cuestiones personales que son muy conmovedoras. Oye, ¿quién era Carlos Madrazo? O sea, ¿quién era este hombre que, como bien nos decías al principio, generó esta animadversión en el PRI, generó esta incomodidad en el PRI? Hablamos de un tiempo que podría parecernos muy, pero muy lejano, pero que en realidad, pues fue una época convulsa para nuestro país, por todo lo que había pasado con el movimiento estudiantil y demás, un año antes. Sí, exacto. Carlos Madrazo, bueno, tuvo una trayectoria política desde los principios del Partido Revolucionario Institucional, tuvo participación en movimientos juveniles socialistas de izquierdas y se integra justamente desde su estado, Tabasco, a la vida política, atraído por el gobernador Ascencio Conrado Cruz y luego Tomás Garrido Canaval. Y justamente lo empiezan también a perfilar dentro de la estructura partidaria como un dirigente locuaz, comprometido con las causas sociales, algo que parece que uno lo ve, que son palabras muy ajenas a lo que termina siendo el partido hoy en día, Sí. pero que justamente él intentó empezar a construir hacia el interior del partido una idea de democratización del partido y del sistema político mexicano en general, creo. Tanto desde su puesto como gobernador, después como presidente del partido en mediados de la década de los 60. Y creo que justamente estos aires renovadores que traía Madrazo no fueron bien recibidos por los caciques históricos del partido. Se habla que justamente eh, eh, hasta el propio presidente de la época, Gustavo Díaz Ordaz, tuvo muchas quejas de gobernadores, por ejemplo, sobre estas intenciones que traía Madrazo hacia el interior y obviamente porque veían de que su cuota de poder político podría ponerse en cuestión si se avanzaban estos procesos democratizadores. La verdad que es una experiencia bastante interesante recuperar. En una mañanera hasta el expresidente Andrés Manuel López Obrador comentó que
Cuauhtémoc Cárdenas, también le había comentado que su padre había hablado con personal, con directivos de la Dirección Federal de Seguridad y le había comentado de que el Estado Mayor Presidencial habían estado detrás de este accidente justamente como parte de esta conspiración del partido para que no prospere esta ola democratizadora. Entonces, creo que causas políticas no faltaron para este accidente que podríamos denominar un atentado, si es que se comprueba en algún momento estas conspiraciones, pero la verdad que sí se dio todo en un ambiente con muchas faltas de precisiones, con faltas de certezas y que por momentos se logró que cerrar la causa sin poder encontrar o sin mostrar lo que había en la caja negra del avión. Entonces, la verdad se dio todo en un manto de dudas, de sospechas que alimentan justamente estas versiones y que uno pensaría de que en vez de aclarar y dejar todo, si nadie tiene la culpa de nada, parece que justamente justifican estas versiones más de conspiración. Sí, entonces por lo que me dices, mi querido Dardo, nunca se supo si explotó o no el avión o porque ¿cuál fue el papel de la DFS? Entiendo que también estuvo metido ahí Gutiérrez Barrios, ¿no? Sí, exacto. La verdad que la DFS llevó adelante la investigación. Obviamente la versión que ellos plantearon desde un primer momento fue que se chocó contra la montaña, dadas las condiciones climatológicas del día. Cierran los informes diciendo esto fue y es únicamente atribuido a la desgracia, o sea, justamente limitando todo discurso que pueda contradecir a esta versión. Y la verdad, lamentablemente, como muchos otros casos, lo dieron por cerrado y pasaron los documentos de la investigación a los archivos y quedó el caso guardado. Nunca más se pudo abrir la causa, nunca se pudo rediscutir en verdad si esto fue tan así o nuevas pericias. Pericias que fueron en su momento muy complejos, justamente dado la magnitud del choque del avión contra la montaña, si es que esa es la versión oficial, pero y considerando justamente de que hasta inclusive las personas tardaron mucho tiempo en reconocerse, en reconocer los restos, entonces creo que el papel de la DFS en ese punto fue justamente nada, dar la versión oficial y cerrar la causa. Recordemos que veníamos de hace un año o poquito menos de un año de la masacre de Tlatelolco, entonces no es de extrañar que la Dirección Federal de Seguridad tenga todas las herramientas para poder establecer cuál debería ser la verdad de los acontecimientos, a pesar de que la realidad podría indicar otra cosa. Oye, finalmente, querido, ¿cuál es la historia de las 2.000 monedas de oro? ¿Estoy bien 2.000? 2.272 monedas de oro. La verdad que ese dato nos resultó muy curioso porque recordemos también que en este vuelo Carlos Madrazo, viajaba con su esposa y con muchos otros pasajeros más que iban a asistir a una boda en Monterrey, a una boda importante. Entonces había gente que era de un sector político, empresarial reconocido y entre los hallazgos que se encuentran cuando hacen las labores de búsqueda y de rescate son 2.700, 2.272 monedas de oro que, según los informes, fueron enviados hacia la Secretaría de Hacienda, pero que nunca se terminó de aclarar de quién pertenecían esas monedas. Resulta curioso que una persona viaje con esa cantidad de valor, ni siquiera en dinero, estamos hablando en un valor de un bien de oro, y que sea en un viaje interno. La verdad resulta muy curioso ese dato, que lamentablemente no se nos brinda mucha más información y tampoco sobre qué es lo que sucedió posteriormente, si ese oro fue fundido, fue puesto en valor, se mantiene todavía a resguardo. La verdad que ahí no pudimos ahondar mucho más sobre ese dato, pero sí se nos hizo curioso señalarlo porque estaba registrado en estos informes.
Ahí lo tiene usted, amigo y amiga de la comunidad. Mi querido Dardo, invita a la gente en dónde encuentran este gran trabajo por parte de Archivero, oye. Muchas gracias, Jesús. Nosotros, bueno, tenemos nuestra página web, nuestro sitio web, archiveroexpedientes.com, y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, principalmente en X y en Instagram como Archivero Expedientes. Ahí semanalmente estamos subiendo nuestras notas, reportajes, algún que otro video, imágenes de los archivos. Y la verdad, los invitamos, bueno, a sumarse, a participar, a darle me gusta, a seguir. Y la verdad, como se nos hace muy lindo la participación de nuestros seguidores, porque como te contaba al principio, a veces hay casos de gente que tiene cercanos familiares con respecto a alguno, como nos pasó en este caso, por ejemplo, de familiares que hayan lamentablemente fallecido en este accidente. Entonces, también se genera una comunidad linda de poder llevar un poquito más de cercanía a estos casos que a veces los limitamos a estas esferas políticas. Entonces, los invitamos a participar, a seguirnos, también en la revista Dominga, que los domingos publicamos nuestros reportajes, así que bueno, ahí los esperamos. Mi querido Dardo, de verdad siempre es un placer platicar contigo y saludarte. Mm. Muchas gracias, Jesús, un saludo para ti, para toda tu audiencia también, y seguimos en contacto pronto.